Bueno, vamos a continuar nuevamente entonces con el desarrollo de nuestra clase que estábamos realizando dentro de lo que estamos conversando, lo que es el árbol del problema y en donde tenemos que ir trabajando entonces, como ya veíamos, la definición, que es lo que estamos trabajando en este momento. Y decíamos ya que trabajamos lo que es la técnica, identificando el problema, viendo cuáles son las causas, cuáles son los efectos. El primer paso que vamos a tener en cuenta es justamente identificar el problema principal, examinar los efectos, identificar las causas dentro del mismo y para poder identificar el problema principal, nosotros debemos de trabajar un poquito también dentro del problema, cuál es el conjunto de hechos o circunstancias que puedan, que podamos, mejor dicho, trabajar en lo que es que hace un poquito a que se puedan dificultar el logro de un objetivo. Y dentro de ese proceso tenemos el estado negativo de una situación determinada, como por ejemplo, que podemos estar trabajando dentro de lo que es una situación mal formulados, dentro faltan escuelas, falta de semáforos, donde lo correcto debería de ser niños y niñas sin acceso a la educación, es donde hablamos de falta de escuela. Y falta de semáforo es lo que nos da una causa de alta tasa de accidente de tránsito que sabemos que el día a día se va dando, ¿verdad? A través de estas dificultades que vamos dando. Entonces, yo quiero trabajar con ustedes ejemplificando un poquito el problema en sí detectada, que es la alta tasa de accidente de tránsito que podemos tener dentro de cada uno de nuestros procesos, ya que vamos trabajando dentro de lo que es también ese factor situacional que vivimos el día a día en esta situación de accidente de tránsito que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificamos el problema? Entonces lo que vamos a trabajar entonces es ya lo que es las consecuencias y de lo que son también las causas. Y en primer lugar, vamos a tener que examinar esos efectos que sabemos, definiendo lo que son efectos, son las repercusiones, el resultado del problema que pudiéramos tener y que por supuesto se van dando también a través de lo que es la identificación de estas causales que vamos dando también en el correr del proceso y como problema que ya teníamos identificada la alta tasa de accidente de tránsito y la primera consecuencia que nos da este problema es la alta mortalidad. ¿Por qué la alta mortalidad? Porque a diario sabemos que estamos atravesando con problemas de salud ya de las personas que a través de estos inconvenientes se van dando. También tenemos gran número de heridos, ¿verdad? Dentro de lo que es, por supuesto, el accidente de tránsito, sea cual fuere que pudiéramos tener, estamos identificando también, ¿verdad? Gran número de personas que están con esos problemas que vamos dando también. La otra causal es el daño a la propiedad.
¿Por qué decimos el daño a la propiedad? Porque siempre salen también con inconveniente en un choque, el daño, el vehículo, la moto, el colectivo, la camioneta, la persona, las personas que estaban también dentro del móvil. El descontento con la autoridad comunal, sabemos que muchos de los accidentes de tránsito es a consecuencia de algunos baches, de algunas situaciones de caminos, digo bien, no bien señalizado, no está bien identificado. O sea que un sinfín de factores que nos lleva también a poder identificar las consecuencias que nos traen. También nos trae altos costos de atención en salud. Sabemos que todas estas personas que padecen estos accidentes también genera para el Estado alto costo. Personas que entran en una terapia intensiva, sabemos que ya es un barril sin fondo, como siempre decimos, porque utiliza muchísimos medicamentos costosos. Si vamos también cuantificar cada profesional que viene dando, cada profesional que viene dando dentro de este proceso, ¿verdad? También tiene su especialista, tiene cada especialidad de la profesión médica que va a asistirle, la gente del área de enfermería, la gente del área administrativa, un sinfín de factores, medicamentos, insumos descartables, oxígeno, ocupación de cama, que sabemos tiene un alto costo. La alta inasistencia laboral. Por supuesto, ante esta situación dada, faltamos o faltan, mejor dicho, eh, al trabajo, tiene muchos días de reposo, tiene muchos días para poder recuperarse muy bien, hay que hacer la rehabilitación, un sinfín de factores que hace a la consecuencia, el efecto al problema. Alto costo en reparaciones, para destruimos o se destruye nuestro patrimonio, se destruye patrimonio ajeno y sabemos que eso se debe de reparar en conjunto y eso genera un alto costo. Pérdida de votos también, ¿verdad? Perdemos esa confianza también en las autoridades comunales que no hacen el trabajo como deberían de hacer y hay muerte y hay accidentes que pudieron haber sido evitados dentro de esta alta tasa de accidente de tránsito. Entonces acá ya tenemos muy bien identificado cuáles son los efectos y no olvidemos de cuando hablamos de efectos estamos hablando también de las consecuencias. Ahora bien, vamos a ver un poquito lo que son las causas, cómo identificar las causas, sabiendo que al definir causa es la acción responsable de un problema. Y por supuesto, definimos también, igual a los efectos, ¿verdad? Describiendo detalladamente, ¿verdad? Cuáles son esas causales al problema que tenemos identificado como lo que es la alta tasa de accidente de tránsito. No nos olvidemos, ese es nuestro problema central. Entonces, las causas es el exceso de velocidad de los vehículos, que a través del exceso de velocidad, ¿verdad? Es donde también están ocurriendo los diferentes accidentes, ¿verdad? Es una causa identificada para esa situación del problema como alta tasa de accidente de tránsito. La segunda causal es el gran número de peatones cruzando la calle. Hay muchas veces que si nos fijamos diariamente, hay muchas personas que cruzan la calle sin siquiera mirar ambos lados y eso muchas veces genera también un accidente. O solamente miramos a un lado y no miramos al otro lado. O cruzamos sin siquiera luego mirar previendo
verá que no ocurriese un accidente, pero ya ocurrió. La visibilidad limitada. ¿A qué nos referimos como una causal en la visibilidad limitada? En la que sabemos que en un paseo peatonal existen también las plantas, los árboles, ¿verdad? Que no se podan. Entonces, eso limita también a una buena visibilidad para el tránsito peatonal, para el tránsito de automóvil, de moto, de camioneta, de colectivo. Y eso también viene a ser una causa de los diferentes accidentes ocurridos. La falta de señalización, que no están bien señalizadas nuestras calles, nuestras rutas, y también muchas veces eso es causal también de un accidente de tránsito. Las otras causales son también gran distancia existente entre un semáforo y otro semáforo. Sabemos eso, ¿verdad? Que en exclusivos lugares nomás hay el semáforo inteligente que vos de una te vas y pasás el verde, ¿verdad? Y en otros lugares están muy distantes los semáforos y eso hace también a que ocurran los accidentes. La inexistencia de un puente peatonal. Y como ejemplo siempre pongo la Transchaco. La Transchaco, las personas que puedan cruzar de una acera a la otra acera para tomar el colectivo, por ejemplo, es totalmente un peligro porque no se tiene justamente el puente peatonal, ¿verdad? Como por ejemplo está en la Universidad Nacional de Asunción, desde sobre la entrada, sobre Eusebio Ayala, ¿verdad? En donde se tiene un puente peatonal donde te bajas del colectivo y puedes pasar el puente para llegar a la facultad o viceversa, salir de la facultad, pasar el puente para tomar otra vez el colectivo de regreso. Eso también ocasiona accidentes. Vehículos estacionados en zonas indebidas. Los vehículos están estacionados en las veredas, en la entrada a las cocheras y eso dificulta a un tránsito libre de las personas. Y más que nada, ¿verdad? La falta de semáforos que existen en varios puntos estratégicos de nuestra ciudad, da donde debemos de cuidarnos triplemente más, ¿verdad? Porque no contamos con ese semáforo y principalmente nosotros anteriormente decíamos, vamos ya ahora antes que sea la hora pico. Ahora hora pico es cualquier hora, ¿verdad? Entonces es una causal también de los accidentes. La imprudencia de los conductores, ni qué decir, el exceso de velocidad, el estar manejando con el celular en mano, que hoy es también una alta tasa de accidente de tránsito, de las personas que vos ves sobre moto, choferes de colectivo, de auto, de camioneta, están con el celular en la mano, ¿verdad? Entonces, están incurriendo en una imprudencia. Y la imprudencia de los peatones, como decíamos hace rato, las personas que van a cruzar de una calle a otra sin mirar a los costados, previendo que no venga ningún vehículo, ¿verdad? Para poder transitar libremente. Entonces, todas estas son las causales que pudiéramos identificar también dentro de estos procesos. Entonces, tenemos lo que son, así queda nuestro árbol del problema. Tenemos identificado el árbol del problema, tenemos trazado paso a paso cuáles son las consecuencias que hace al problema y tenemos trazado también paso a paso cuáles son las causales de estos problemas. Por supuesto, si nosotros vamos a explayarnos en esto, vamos a tener un sinfín de situaciones dadas en ambos casos, tanto en las consecuencias como en las causas. Pero yo solamente para a modo de refrescar la memoria, también les muestro cómo vamos construyendo un árbol del problema. Identificamos el problema y empezamos a
describir cuáles son las causas y cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Bueno, ya dentro de este proceso, entonces ya conocemos esto y vamos a trabajar dentro del proceso de lo que ya es la tarea número 2, el poder diseñar el problema con sus diferentes causas y efectos. ¿Cuál es el ejemplo que lo más fácil que ustedes pueden utilizar es un problema focal que ustedes puedan identificar en su lugar de trabajo, en el área donde están trabajando, ¿verdad? Así como yo identifiqué también en mi lugar de trabajo ese problema de alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. Describí las consecuencias y describí las causas. Entonces ustedes ahora en su lugar de trabajo van a identificar un problema focal y van a hacer lo mismo a lo que yo detallé acá en el ejemplo. Van a ver desarrollar cuáles son las consecuencias y van a ver desarrollar cuáles son las causas correspondientes al efecto. Entonces, esto queda como tarea para que puedan desarrollar. O si tienen otro tema como problema focal que quieran trabajar y que quieran plantearlo, bienvenido sea, no hay ningún problema. Siempre y cuando sepan definir muy bien cuál es el problema y sepan muy bien definir también cuáles las consecuencias que lleva a ese problema y las causas, por supuesto, que lleva también a ese problema. Entonces, con esto, nosotros damos por terminado nuestra clase del día de hoy para que ya ustedes puedan quedar a trabajar dentro de lo que es también el desarrollo de este árbol del problema. Yo todavía no levanté el material ni la tarea a la plataforma. Voy a estar realizando ya en el transcurso de esta noche o el día de mañana para que ustedes ya puedan tener tiempo para ir pensando en un problema y en sus consecuencias y en sus causas. Por supuesto, van a tener tiempo hasta el día jueves, 23 horas, para poder entregar la tarea. También las personas que aún no entregaron la tarea número 1, por favor, desarrollen y entreguen. Solamente recibí de 2 profesionales. Así es que, por favor, pongámonos al día también con las tareas, recordándoles que todo es sumativo. Y si no entregamos una tarea, eso también va descontando puntos y va a afectar a la calificación final del módulo. Bueno, como siempre, Jorge acompañándome hasta el final en el desarrollo de esta clase. Así es que te agradezco muchísimo la participación y seguramente que los demás integrantes estarán en sus horarios laborales o en algún compromiso que hace a que no puedan estar hasta el final porque estuvieron 4 profesionales hoy acompañándome. Sí, es que muchísimas gracias una vez más, Jorge, por estar. Dale, profe, estamos para aprender a vos, a vos. Excelente. Que tengas un buen resto de jornada y un muy buen fin de semana. Adiós, adiós. Dale, profe, chau, chau. Chao, chao.